Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de las redes sociales, gentes buenas del mundo del Internet globalizado. Aquí estamos en esta sección de Vino para quedarse. Hoy queremos buscar un hueco para hablar de nuestro mundo rural, para hablar de la despoblación o de la superpoblación, de la conectividad, del presente, del futuro cercano, de lo que hacen algunos colectivos importantes en Castilla y León que están todo el día trabajando en esta materia de lo rural. Y hoy vamos a saludar, como decía el clásico, atenta y cordialmente a Roberto Ortega, periodista, compañero, hombre entregado a la causa y que está en un colectivo que ahora él nos va a explicar esto del hueco, que es una asociación, son un grupo de amigos, son empresas, tienen algo que ver con lo institucional, son un centro de desarrollo rural, son un grupo de acción local. Quilosa, es algo muy importante. Roberto, bienvenido a este tiempo televisivo, ¿cómo estás? Hola, estoy estupendamente. No tengo vino como vosotros, pero me he sacado una cerveza de congelador, así que podemos brindar con cerveza si queréis luego. Bueno, sin afortunadamente digo, porque al final pues le vas cogiendo cariño, ¿qué vas a hacer? Está, como no podía ser de otra manera, Alberto Arija, que en primera instancia le tengo que decir ánimo y tranquilidad, compañero, porque sé que estos días en Buenos Aires, cuando tienes que salir a la calle, estás sufriendo un auténtico calvario. Hoy estabas especialmente asustado, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un placer volver a estar aquí con un vino para quedarse. Mira, asustado. Yo creo que ya el susto sirve de muy poco, ¿no? Lo que ocurre es que eso es algo que además pasa a nivel global y vamos a tomar este paréntesis de apenas 30 segundos para explicarlo. Sí. En Argentina hay ya más de 83 días más o menos de confinamiento. Este es un país complicado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Mantener a la gente más de 80 días encerrados es complicado, pero es complicado sobre todo por la repercusión que tiene en otros ámbitos. Si la tiene en Europa, evidentemente, esa repercusión económica, bueno, es inútil tener que explicar que en estas latitudes es mucho más complicado y además es otra realidad muy diferente a peor, ¿no? Entonces, la gente a veces tiene que elegir. Me mata el bicho, me mata el hambre. Y por lo tanto, se tira a la calle. Eso es así, ¿no? Y luego, por otra parte, están ocurriendo cosas que también han ocurrido en Europa, y es que de repente, bueno, permiten salir a los runners, como se llaman ahora, a correr, y salen hordas de gente que jamás ha corrido en su vida, pero de repente todo el mundo le entra en la fiebre por querer correr, todos en masa y todos en grupo. La calle hoy en día en Buenos Aires prácticamente es la calle de una jornada normal, de gente que no siempre va con mascarillas, y luego de grupos de gente que tampoco guarda distancia social, ni se cuida demasiado, ¿no? Y eso, evidentemente, asustar, más que asustar, preocupa porque realmente, bueno, esto lo veremos, en 15 días lo vamos a ver aproximadamente. Mientras tanto, en Argentina se marcan récords de contagios en estos días y, bueno, una cosa con la otra es complicado de conjugar, ¿no? ¿Y cómo, hecho este paréntesis, cómo lo está viviendo, cómo ha vivido estos días de confite, que decimos nosotros, Roberto, en Soria? Pues yo la verdad los he vivido muy bien, porque tras unos primeros días de que no me acababa de adaptarme a trabajar en casa, al final le cogí el tranquillo y he trabajado maravillosamente en casa. Más horas que las que trabajaba en la oficina habitualmente, porque nunca acabas de desconectarte, pero ni me apetecía salir, ni me apetecía tomar una copa afuera, ni nada en absoluto. Lo único que he echado de menos es mi vicio de comprar todos los días después de salir de trabajar el periódico y leérmelo tomando una cerveza. Es lo único que he echado de menos y creo que lo voy a recuperar esta misma semana. Así que la verdad es que bien. Lo único que he notado es cierto que ha bajado mi capacidad de concentración, no para el trabajo, sino para leer. Me sentía incapaz de leer en algunos momentos, ¿no? Hasta que hace, pues eso, 10 días, 11, un par de semanas, repasando la biblioteca a ver si encontraba algo que me animara a leer, pues me encontré con Bomarzo, de Manuel
Mujica Lainez y creo que he recuperado las ganas de leer, o sea que, en resumen, bien. Y como además mi entorno, tanto en el trabajo como familiar, pues no ha tenido ningún problema con el virus, pues dentro de lo que cabe, yo diría que he pasado estos días satisfactoriamente. Digamos que ha sido un paréntesis pacífico en tu vida. Ha sido un paréntesis más calmado de lo habitual. Ha sido un paréntesis en el que he tenido que rutinar la rutina. Oye, de alguna forma, ahora cuando vais a recuperar ya la normalidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Has pensado en, pues ahora no me apetece? Pues la verdad es que sí. Igual a todos. La verdad es que sí, porque cambian los hábitos, porque en el fondo es muy cómodo tener que levantarte 1 hora y media menos antes para ir a trabajar, porque te levantas, te pones una camisa y te sientas en el ordenador y tal. Sí, lo que pasa que luego, a medida que he vuelto a salir a la calle, que he vuelto a ir al puesto de trabajo, a medida que ves cómo la ciudad se va animando un poco más, te cuesta más. Probablemente costaba menos cuando todos estamos en casa y el único contacto humano que teníamos era llamar a nuestros familiares o ver a los vecinos aplaudir a las 8 de la noche, ¿no? Pero yo creo que ahora, después de esa primera vagancia, de esta vaguería de los primeros días por volver a incorporarme, creo que volveremos a la misma rutina de antes. Roberto, explica a nuestros televidentes cuál es tu quehacer cotidiano profesional. Yo me dedico a la comunicación, del Hueco, de esta institución que tenemos en Soria, y me dedico pues a lo que hace un periodista de este tipo de cosas, a hablar con la prensa de lo que hacemos, a llevar las redes sociales del Hueco, etcétera, etcétera. Convendría, ¿verdad, Alberto? Sí, mi pregunta evidente es, ¿qué es el Hueco? El Hueco tiene 2 niveles, digamos. En un nivel más bajo, por expresarme de alguna manera, es simplemente un centro de coworking, es decir, un centro en el que las personas van a trabajar porque comparten un espacio que les resulta más barato que alquilar un despacho, etcétera, etcétera, porque comparten pues calefacción, comparten internet, el precio de los despachos es baratísimo, desde 20 euros, entonces pues a lo mejor a algún tipo de personas emprendedoras o de gente que trabaja a distancia en otras provincias y quiere salir de casa, pues les viene muy bien tener un sitio en el Hueco. Y en un segundo nivel nos dedicamos, primero, a el fomento del emprendimiento social, ayudar a la gente a poner en marcha empresas sociales. Luego explico un poquito qué es una empresa social. Y en los últimos años, en los últimos 6 o 7 años, nos hemos dedicado en esencia a promover el medio rural, a ayudar a desarrollar un relato, como se dice ahora, del medio rural más positivo, más activo, más dinámico, más vanguardista del que teníamos hasta ahora. Eso es en esencia lo que hacemos. Como 2 grandes joyas, 2 o 3 joyas de lo que hemos hecho, bueno, pues hemos ayudado a poner en marcha La Exclusiva, que probablemente no sé si os sonará, es una empresa social que se dedica a llevar bienes y servicios a todos los pueblos de la provincia que no tienen tienda. Y lo hace sin que ese coste repercuta en los clientes, porque tiene un acuerdo con un hipermercado que hace que la gente que vive en un pueblo pequeñito de 5 habitantes pueda comprar directamente como si comprara en ese hipermercado comprando La Exclusiva. Hemos ayudado a poner en marcha, pues por ejemplo, una cooperativa energética en un pueblo de Soria. Con lo cual, por ejemplo, el ayuntamiento pues está ahorrando o se ahorrará mejor un 30% la luz de las calles. Anualmente ponemos en marcha Presura, que es una feria. La feria para la repoblación de la España rural, en la que juntamos a instituciones, emprendedores de la España rural para que den a conocer cuáles son las bondades de esa España en la que ahora vivimos pocas personas. Y el año pasado pusimos en marcha el autobús de la repoblación,
que ahí nos conocimos, me parece. Sí, llegamos con el autobús y recorremos España transmitiendo algún tipo de mensaje. En un principio, el año pasado fue orgullo rural, y este año hemos elegido lo rural es la vanguardia. Lo rural es la vanguardia. Es la vanguardia. Ahí tiene. Eso sí que es creer en las propias posibilidades de nuestros territorios y de las gentes de nuestros pueblos frente a todos aquellos que dicen que el medio rural no tiene ningún futuro. Pero es que si no crees tú mismo que vives en un medio rural, ¿quién va a creer? Claro. ¿Quién va a creer? Es decir, si nos estamos continuamente quejando de que no tenemos autovías, que funciona mal la sanidad, que no tenemos no sé qué, ¿quién va a venir a vivir aquí? Pero, ojo, hoy leía además lo tenemos colgado también en nuestra página de Facebook, un estudio que venía a decir más o menos, bueno, que claro, la nueva agenda económica, la situación que nos queda después de esta pandemia que estamos sufriendo, igual hace que se caigan muchos presupuestos y muchas cuestiones de lo rural que se iban a contemplar y que ahora a lo mejor pueden quedar, Roberto, en un segundo plano. Pues la verdad es que no lo sé, pero se lo voy a preguntar directamente a la nueva comisionada del reto demográfico, el que la voy a ver el día 24 en Madrid, que hacemos en el Reina Sofía el comienzo de la gira del autobús, lo presentamos allí y tal. ¿Qué va a pasar? Pues ni idea realmente. De todas formas, se me ocurre que es muy difícil de explicar que en este momento, después de lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, cuando yo creo que una de las conclusiones es que todo el mundo mira a esos lugares más humanizados, que son evidentemente los pueblos, desde las administraciones públicas se recorten presupuestos de mejora de las infraestructuras en los pueblos, por ejemplo, y del desarrollo de las zonas rurales. Sería difícil de explicar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento único. Yo creo que la gente, mucha gente que vive en Madrid, que vive en Barcelona, que vive en grandes núcleos urbanos, ha descubierto ahora lo rural de otra manera. Lo mira de otra manera. Es decir, y de hecho, hay muchos madrileños pasando en Soria la cuarentena, los que han podido. Así de simple. Yo creo que es un momento único. ¿Qué es lo que pasará? Pues yo, como dices tú, no creo que el gobierno se atreva a cortar por lo sano todas las promesas incipientes que estaba haciendo a lo largo de los últimos años. Perdón, tengo el carraspero. Y yo creo que es un momento excepcional, que hay que aprovechar, que hay que coger el toro por los cuernos y decir, aquí estamos. Perdón, aquí está la España rural. Son muchas las iniciativas de éxito, además, que es lo importante que se han venido desarrollando en los últimos años desde el Hueco, que además se van extendiendo a otros puntos de la geografía nacional. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con esa cara de sorpresa o de incredulidad cuando ibais a plantear algunas de estas iniciativas? ¿En dónde? Pues cuando ibais a hablar, no sé si con las instituciones o con responsables políticos, y les decíais, mira, o miren ustedes, ¿se puede hacer todo esto? Cuesta mucho. Decían, bueno, pues no lo sé. Cuando empezamos... Pero no sé si han oído también eso de, es más de lo mismo. No, cuando empezamos hace 4 o 5 años a hacer esto, la gente no acababa de entenderlo. Pero creo que gracias, en parte a nosotros y en parte a muchas personas que están trabajando en lo mismo, por primera vez, el año pasado en las elecciones, los partidos empezaron a hablar de la España rural y de la ruralidad. Pero lo hicieron porque creían en ello, Roberto, o porque tenían miedo a que el voto rural se empezara a agrupar en torno a partidos políticos, independientemente de que fueran de izquierda, de derechas, de centro, de arriba o de abajo. Bueno, supongo que la razón es lo de menos, ¿no? Efectivamente. Sí,
A veces, no, pero a veces lo que se final... busca es, sí, sí, entiendo, a veces lo que se busca es nicho de votos, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? No, Y yo pero creo ¿te ha que hoy pasado en muchas día, veces que decían, bueno, como son pocos, no hay masa crítica? Pero claro, al final vas mirando lo que bueno, suman los votos en según qué circunscripciones y tienen su peso. Ahí hemos visto que Claro, tenemos a Teruel con su representante. efectivamente, en un parlamento tan fragmentado como el nuestro, que seguirá siendo fragmentado, un diputado por un partido independiente que no tenga que vérselas con la ley interna, con la disciplina de voto de PP y de PSOE, puede marcar la diferencia. Es claro. el ejemplo precisamente de Teruel, pues el ejemplo de partidos muy pequeños como los canarios. Es así de simple. Por lo tanto, ahora a lo mejor es cuando debería aprovecharse esa oportunidad. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿creen los Sí. partidos en esto? Ay, 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 ay. Tari, Es tari. que, Vamos a sacar el violín, sacamos el eh, violín. eh, es que yo voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Porque es que, por una parte, nosotros, la gente que vivimos aquí en la España poco poblada, tenemos que dar el callo. Pero la verdad es que sin la ayuda de los políticos y del gobierno de turno, nos vamos a sentir un poco huérfanos. Por lo tanto, prefiero creer que están diciendo la verdad. Prefiero creer que van a hacer planes especiales para la España rural. Y luego, cuando dentro de un año volvamos a hablar aquí, en esta misma tertulia, y no hayan cumplido esos planes, es cuando diré, estas gentes son tal, cual y cual. De momento voy a creerles, porque pues me parece absolutamente significativo que tanto el gobierno de Rajoy como el gobierno de Sánchez, el anterior y este, hayan destacado una figura única para que se encargue del reto demográfico. Eso no pasaba en España en los últimos 40 años. Y la España rural lleva despoblándose 40 años. Claro, lo que pasa es que ahora, sí, seguramente lo que pasa es que ahora se encuentran ya en el borde del precipicio. Yo no sé con quién hablaba hace no mucho tiempo y me decía, no, no, es que esto es una cuestión de, a ver, el margen es de más o menos 10 años. Si en 10 años no se ha hecho nada y esto no ha revertido de alguna manera, seguramente no tiene arreglo. Yo no sé si eso es así o no es así, ¿no? Pero evidentemente... De hecho, ya hay pueblos, hay zonas a las que ya se llega tarde directamente. Claro. Entonces, Directamente. yo de todas formas, a lo que decías, más que creerme que están diciendo la verdad, yo matizaría ese asunto y diría que les concedo el beneficio de la duda, de momento. Vale. Te compro la expresión. También sirve. También, sí. Les vamos También a dar el sirve. beneficio de la duda hasta que se pongan manos a la obra. Exacto. Claro, pero como ahora tanto hablan de naturaleza, de ecología, de desarrollo sostenible, del equilibrio, resulta que todo eso lleva morando entre la gente de lo rural décadas. Y también habría que Claro, preguntarse cómo hemos llegado a este punto de despoblación. ¿Era inevitable o antes, en todas las décadas anteriores, 40 años, como acaba de decir Roberto, se podía haber hecho algo? ¿No interesaba o cada tiempo tiene su causa? aquí el problema es que fue una tendencia universal y mundial. Es decir, la migración del campo a las grandes ciudades se iba produciendo en todas partes desde hace un siglo, o más de un siglo, porque, por ejemplo, en Inglaterra, que se desarrolló industrialmente antes que nosotros, desde finales del siglo XVIII estaban yendo a Londres, todos, a los grandes núcleos urbanos. Ha pasado en todo el mundo. Y en todo el mundo no se ha podido evitar, así de simple. La Revolución Rusa es fruto de la llegada de miles y miles de campesinos a Moscú, a San Petersburgo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proceso mundial, un proceso universal que no se pudo frenar. Ahora bien, tenemos ejemplos, por ejemplo, en tierras altas de Escocia, Sí, que es un territorio pues complicado para vivir. Son muchas islas, hace mucho frío, tienen pocas infraestructuras
se pusieron manos a la obra para intentar ganar población hace 40 años. Porque su proceso de despoblación empezó 40 años antes que nosotros. Y les ha funcionado. En 40 años se ha logrado aumentar su población casi el 40%. Claro. Lo que pasa es que... ¿Por qué no va a funcionar a nosotros? Lo que pasa es que nosotros estamos empezando. 2020 y estamos empezando. Pero es que volvemos a lo mismo. Mira, yo tengo dos preguntas. Yo tengo dos preguntas para los dos, incluso, porque vosotros vivís en zonas, vivís en pueblos, vivís en zonas rurales, vivís en lugares más pequeños, ¿no? Y conocéis mucho mejor el asunto. Uno, a lo mejor todo este mensaje se centra quizá en el gobierno, en un estamento político quizá más alto, y yo me pregunto si esto a veces no sería cuestión de un emprendimiento por parte de los propios alcaldes de los pueblos, que fueran capaces de tejer entre ellos mismos una tela lo suficientemente férrea como para que tuviera peso o para que pudiera sujetar peso ante instancias mayores, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, al hilo de lo que tú estabas diciendo del modelo escocés, claro, yo automáticamente, según te oía, pensaba, digo, ya, vete a contarle a un político algo que vaya más allá de un proceso de 4 años. Claro. Bueno, sí. Lo primero tienes mucha razón, Alberto. Todo el mundo se tiene que implicar. Los moradores, los primeros. Y tenemos que empezar a ver la botella medio llena. Sí. Y tenemos que abandonar el mea culpa por mi culpa, tal, y pensar que esto no tiene futuro. Hay que pensar que sí que lo tiene y que hay posibilidades. Y luego, la responsabilidad de los ayuntamientos debe de ser total y muy potente. Y hay que exigirles a los responsables, a los alcaldes y a las alcaldesas, que se impliquen de forma entregada. Hoy día, contar con un alcalde o una alcaldesa en cualquier municipio de cualquier lugar que no se implique en esto, aunque solo esté una legislatura, 4 años de parón o de no creencia en un pueblo suponen volver atrás 8. Es un agujero tremendo. Y el que venga tiene que coger y recuperar 12. Sí. Es decir, no se puede perder ni 1 año, ni 2, ni 3, ni 4. Eso en cuanto a los alcaldes. En cuanto a otras cuestiones, Roberto, que está más al día, de hecho ya le están llamando del alto comisionado, ¿no? Ya sí. Directamente le están... Estoy oyendo el teléfono, no quiero levantarme, ya dejará de sonar. Seguramente. Primero, hay que tener paciencia. Esto no se soluciona, ni esta legislatura, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. Estamos hablando de procesos a muy largo plazo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, lo que estamos sembrando ahora empezará a tener frutos visibles dentro de 30 años como mínimo. Como mínimo. Eso estamos absolutamente convencidos. Segundo, fundamental, lo has mencionado tú, Julio, fundamental, que creamos en nosotros mismos. Ya está bien de ir cabizbajos por la vida a los que vivimos en la España rural. Ya está bien de no creernos, de solo ver lo malo. No, para eso trabajamos en el hueco. Primero, orgullo rural. Estamos aquí porque nos apetece y porque queremos trabajar por nuestra tierra. Lo de los alcaldes, fundamental. Por ejemplo, el alcalde de Paredes de Nava es un alcalde excepcional que está haciendo muchísimas cosas por su pueblo. Claro, lo que pasa es que Luis es una rara avis. Sí, porque además es un escritor excelente. Claro. Pero es que los ayuntamientos ya están para esto. Es verdad que luego está la cuestión de los recursos económicos son los que son, pero como digo yo siempre, a ver, para poner farolas y asfaltar calles de cualquiera, con todos los respetos. Sí. Hay veces que si tú tienes una visión de un plan de trabajo a medio plazo, pues los resultados, como dice nuestro invitado, no son y no están ahí a la vuelta de la esquina, no son de hoy para mañana. Pero claro, si no siembras, no recoges. Si no hacemos nada, el proceso de la despoblación va a ir muchísimo más rápido, por mucha ayuda que te llegue de arriba, ¿eh? Exactamente. Esa es la cuestión, que nos pueden inundar de millones. Nos pueden hacer planes de lo que sea. Si nosotros no somos capaces de creer en nosotros mismos, no vamos a ninguna parte. Voy a volver al ejemplo de Escocia, es que a mí me encanta. Yo cuando lo descubrí me quedé maravillado. Por ejemplo,
en tierras altas de Escocia no les llegaba Internet. Entonces, primero, claro, lo reclamaron al gobierno autonómico, etcétera, etcétera, y no les hizo demasiado caso. ¿Qué hicieron? Montar una cooperativa entre gentes de las islas para crear una empresa cooperativa que hacía llegar Internet. Así de simple. ¿Por qué fue? Y luego, otra cosa que has mencionado tú, es el plan de repoblación de tierras altas de Escocia funcionó porque se decidió mantenerlo al margen de la política. Porque por encima de la institución de quien gobernara tanto en Escocia como en Reino Unido en ese momento, se llegó al acuerdo, al consenso total entre las gentes implicadas, que por encima de todo estaba la repoblación del territorio y que no iba a importar quién gobernara. Y por lo tanto, crearon una institución que no depende de los vaivenes políticos, que no va cambiando de aquí para allá sus objetivos, sino que tiene un objetivo trazado hace 40 años, que es el que está persiguiendo. Eso nos falta. Eso nos falta aquí. Y nos falta, aunque estamos recuperando poco a poco, el principio de esta conversación. Lo que he repetido muchas veces, que nosotros mismos veamos que aquí hay futuro. Y a nosotros lo que nos falta es tiempo. Yo soy el hombre del tiempo. Y lamentablemente yo soy el que tengo que poner aquí lo del tiempo, el tiempo en su sitio, ¿no? Sí, desde luego, seguramente necesitamos un espacio más para seguir hablando con Roberto de estas cosas. Ya se acaba. Deberíamos hacer un vino 2. Hay que volver, hay que volver. Tendríamos que hacer un vino 2. Pero sí, lo de las cooperativas es interesante. En algunas zonas de Asturias hay cooperativas también que instalan Internet. Están haciendo un trabajo parecido en este sentido, ¿no? Hay también algunas en Cataluña, sí, que funcionan muy bien realmente. Y es lo que nos falta. Es decir, diantre, si el gobierno no nos hace caso, vamos a despertar nuestro talento emprendedor. Vamos a hacer algo, vamos a intentar solucionarlo. Y cuando lo tengamos solucionado, cuando hayamos demostrado que somos capaces de solucionarlo, vamos al gobierno y le decimos, mire, hemos hecho esto, confíe en nosotros y denos más dinero para mejorar. Así de simple. Claro. Sí, bueno, no. La gente que vive en las grandes ciudades necesita que en los sitios pequeños quede gente. Claro, efectivamente. Si es que un país como España no puede sobrevivir con esos huecos de desierto que se puede quedar sin población. Es decir, no puede ser como un rosco, que en la mitad del país se quede vacía, no puede ser. Es decir, tiene que cohesionarse, porque todos viviremos mejor. Todos los españoles viviremos mejor si la España rural vive mejor. Me quedo con esa frase, ¿eh? Ya está. Señores, me quedo con esa frase. Yo quiero arrancarle la promesa solemne a Roberto de que va a volver a Vino para quedarse en uno de estos días. Y además, encantadísimo y sacaré una copa y vino. Así bueno, que... oye, ya sabes que la cerveza también es bienvenida, que tampoco nos vamos a poner ahora aquí exquisitos, ¿no? Confieso que soy más cervecero que hay que apoyar a todos los sectores. Sumamos al de los exactamente. Señores, un placer. Tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches, en base a cuando esto sea pinchado por quien sea. Y nos vemos en el próximo vino. Adiós. Adiós.